Después de 9 foros, de los cuales resultaron varias modificaciones, después de horas de debates, gritos repetidos y constantes argumentos irracionales, como la invocación de Cuba y Venezuela, después de meses y días de discursos conservadores impulsados hasta la náusea por los medios corporativos de comunicación, después de incontables mensajes de texto en grupos de redes sociales, después de escuchar las consignas desgañitadas de trabajadores del Poder Judicial, unos convencidos, otros más engañados y no pocos obligados, defendiendo explícitamente al Poder Judicial e implícitamente los privilegios de sus jefes, después de escuchar una y otra vez y luego volver a escuchar necedades como que el país completo se irá al infierno por la culpa de una imaginaria dictadura, de un imaginario dictador, después de escucharlos todos los días y a todas horas, la oposición se queja de que no se les escuchó. Durante meses quedó documentado en piezas de video que ya no daban risa, como los manifestantes enjundiosos no tenían idea de lo que se trataban las reformas. Pero eso no sorprendió tanto como atestiguar la desfachatez de legisladores de oposición presentándose a un debate parlamentario sin leer ya no el proyecto, sino el escuálido dictamen de apenas 44 páginas. Desde la Honorable Cámara de Senadores se desarrolló un capítulo más de la historia parlamentaria en la que figuraron personajes acusados de negociar con lo que no es suyo, como Marco Cortés, o evidenciados por haber recibido dinero a cambio de su voto en apoyo a empresas internacionales, como el rejuvenecido Ricardo Anaya, quien ahora presume su plurinominal cinismo decorado con su nueva cabellera. Los senadores de Movimiento Ciudadano comenzaron el show acusando a Laida Sansores por haber detenido al senador de su bancada, Daniel Barreda. La noticia se desmintió desde muy temprano. Adán Augusto López dijo haber hablado con el desaparecido. Como muchas fake news, esta también fue desmontada, no sin antes escuchar a los conservadores decir que el senador estaba privado de su libertad. El presidente del Senado comunicó que el supuesto senador desaparecido estaba dando una conferencia de prensa en Campeche. Este hecho fue relevante debido a que para alcanzar la mayoría calificada a la izquierda le hacía falta un voto o la ausencia de un voto. Para solventar este problema, Morena decidió aceptar el apoyo de una de las familias más corruptas que ha engendrado la derecha, la familia Yunes. El padre del senador Miguel Ángel Yunes Márquez apareció escoltado por algunos senadores de Morena. Con ánimo visiblemente alterado, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares comenzó el debate con Marco Cortés, evidenciando la forma corrupta de conducirse de quienes negocian puestos públicos sin importarles la democracia. Así, escuchamos al perdedor Marco Cortés decir que los cargos públicos de la familia Yunes no fueron gracias a ninguna elección, sino a sus favores. Como parte estelar de este espectáculo público, la mano derecha de alguien que seguramente no es de izquierda permitió el acceso de manifestantes iracundos al recinto parlamentario, quienes violentaron a trabajadores del Senado y causaron destrozos a las instalaciones. Este respetable grupo de personas identificadas como abogados, jueces y trabajadores del Poder Judicial, la hija de Rosario Robles, priistas y exmiembros del comité de campaña de Xóchitl Gálvez, irrumpieron la sesión para manifestarse a gritos, apoyados con altavoces, matracas y trompetas. Sus estentorios mensajes se concretaron en la queja de que no se les escucha, y así, a fuerza de gritos, los volvimos a escuchar. El Poder Judicial no va a caer, dijeron. Escucha, senador, detén al dictador. A menos que se refieran a Porfirio Díaz, sigo sin comprender su arenga. Destacaron los gritos. ¿En dónde están los senadores que nos iban a escuchar? No solo los senadores, en cadena nacional todos los escuchamos decir cosas muy interesantes. Por ejemplo, si Juárez viviera, con nosotros estuviera. ¿En serio creen que el presidente masón, liberal, incorruptible, defensor de la austeridad republicana, ¿en serio creen que Juárez apoyaría a los conservadores? Disculpen ustedes y letrados profesionales del derecho, pero parece que no han leído lo suficiente.
Los manifestantes también gritaron a pulmón abierto sus originales rimas. No más presiones, decían, como si no se hubieran enterado de la indigna presión fáctica que ejerció el jefe de todos los verdaderos conservadores, el líder de la derecha económica, Claudio X González. Pero además, los gritos de los demandantes nos hicieron escuchar involuntariamente la frase más fiel que retrata su verdadera personalidad. Somos el poder que controla al presidente, dijeron sin tapujos, mientras mostraban una pancarta que nos hizo dudar si estábamos en la Edad Media o en el siglo XXI. El cartel decía, la justicia popular crucificó a Jesucristo y liberó a Barrabás. La sesión continuó en la antigua sede del Senado. Los oradores presentaron sus posturas y mientras tanto en sus redes sociales, la señora con arranques de adolescente, la licenciada en Derecho, su ilustrísima ministra presidenta Norma Piña, continuaba incitando a la violencia con frases como, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Existe una rotunda conclusión que se estrelló en cada una de las caras de los miembros de la derecha. Por alguna razón, tal vez por su propia postura ideológica, la democracia no les favorece. Pero la derecha no entiende eso, porque el código de la soberanía popular no está en su historia. Los hechos, a través de siglos, están a la mano para constatarlo. Pero durante este proceso político-social, vimos el surrealismo en su máxima expresión. La derecha se identifica con Juárez, con el movimiento del 68, con frases de republicanos de la Guerra Civil Española, con las luchas en las que ellos, los conservadores de derecha, fueron y siguen siendo el adversario a vencer. El resultado de esta contienda fue la aprobación por mayoría calificada a favor de reformar al Poder Judicial. Para no variar, y como ha sido costumbre, perdió Claudio X González. Al récord de perdedores se sumó la incompetente y burda actuación política de Norma Piña, quien hizo perder a la rebelión de los privilegiados. Perdió el odio, la insidia y la mentira, y una vez más perdió la derecha y por lo tanto el pueblo de México ganó otra batalla.